Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, pues permítanme ustedes que salude a las personas del Movimiento Asociativo de Personas Sordas. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Creo que bueno que precisamente el saludo y el agradecerle el que esté aquí, porque son precisamente ellas pues las que en cierta manera han motivado el hecho de que hoy traigamos aquí esta proposición no de ley junto con el resto de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y lo lamentable es que a veces tienen que ocurrir determinados hechos llamativos para que quizás nos despertemos o nos demos cuenta que a veces ocurren cosas y que no deberían de ocurrir en el tiempo en el que estamos en pleno siglo XXI. Situaciones en las que está bien, desde luego, el pedir perdón, está bien el pedir perdón y está bien, desde luego, rectificarlas, pero que hace que también sea nuestra obligación, desde luego nuestra obligación desde este Parlamento, el exigirla y el pedir que se cumpla y, desde luego, con las miras puestas en un futuro. Tengo aquí una noticia que quisiera enseñarla. Hablamos de un paciente en el Hospital Provincial de Torrecárdenas, en mi provincia, en la provincia de Almería, que estuvo más de 7 horas esperando en la sala de urgencias para ser atendido y finalmente se tuvo que ir sin poder conseguirlo. Sé, y por eso he dicho que es bueno pedir perdón y rectificar, que en el pasado mes de octubre pues la Consejería, una vez que ya se registró también esta proposición no de ley, pero instaló un sistema adaptado y se le remitieron las disculpas. La verdad es que nos alegramos por ello. Yo creo que las cuestiones lo que hay que hacer es resolverlas. Pero también es cierto que este hecho probablemente pues, habrá ocurrido en otros lugares y que quizás por no haber tenido tanta repercusión en redes sociales o quizás también porque estamos hablando de una minoría silenciosa, pues no nos hemos enterado, y yo creo que precisamente corresponde a los poderes públicos darle la voz que ellos no tienen. En Andalucía nos encontramos con que bueno, el 9% de la población andaluza pues padece algún tipo de discapacidad, y es verdad que algo se ha avanzado y bastante. Y el camino para conseguir la total y la plena inclusión, pues la verdad es que se han dado bastante, se han atravesado muchas barreras. Y lo cierto es que la normativa que se crea pues va hacia esa senda de la igualdad y hacia esa senda de la plena inclusión. Pero la verdad es que la realidad práctica, pues hemos visto en ocasiones, como el ejemplo que he puesto y otros más que seguramente no nos enteraremos, demuestra que aún queda lamentablemente mucho recorrido. Yo creo que bueno, las personas que padecen algún tipo de discapacidad, pues en su propio quehacer diario, en más de una ocasión se encuentran con barreras que impiden o dificultan enormemente su inclusión plena y efectiva y su participación en la sociedad. Y lo que está claro es que ellas tienen total y absoluto derecho a gozar de los servicios y esos derechos en igualdad de condiciones que el resto de los demás. Esta proposición no de ley que traemos hoy aquí a esta sede parlamentaria pues va en relación a la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios, pero la verdad es que creemos que a día de hoy, pues lamentablemente quizá debiera de ser extrapolable también, ¿verdad?, a cualquier otro tipo de organismo y a cualquier otro tipo de sector. Si nos centramos en el marco normativo sanitario, en la normativa que ampara el marco normativo sanitario, nos encontramos en primer lugar con la Ley General de Salud Pública, donde dice que la información se facilitará para su comprensión en función del colectivo afectado y estará disponible en un formato que permita la plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo. Nos vamos a otra ley, a una segunda ley, la Ley General de Sanidad. Esta ley pues, también garantiza la asistencia sanitaria pública y su acceso en condiciones de igualdad a toda la población española. Y aquí se regula, ¿no?, que en el marco, lógicamente, de esta ley, pues todas las administraciones públicas sanitarias debieran de darle información sobre los servicios sanitarios, sobre atención, también en unos formatos adecuados, accesibles y comprensibles para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Seguimos con el elenco normativo. Nos vamos a la tercera ley, que es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía Personal del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Aquí también se regulan las necesidades asociadas a la discapacidad y establece también que tanto el Estado como las comunidades autónomas pues tienen que dictar las normativas que sean precisas para garantizar a los pacientes y a esos usuarios que tienen algún tipo de necesidad especial pues todos los derechos en materia de autonomía e información.
Nos vamos a una cuarta ley, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que también garantiza esa accesibilidad. Nos vamos al texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que se publicó en el 2013. Esta ley establece la obligación de las administraciones públicas de adoptar las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Pero también hace referencia a teniendo en cuenta su derecho a tener una vida independiente y, en consecuencia, la accesibilidad a estas prestaciones debieran de tener presente precisamente esa independencia y ese derecho a la autonomía que tiene. Yo creo, y aquí tengo que hacer un parón, señoría, un parón, porque yo creo que vergüenza, señoría, vergüenza debería de darnos a todos los poderes públicos que el pasado 4 de diciembre venciera el holgado plazo que dio esa normativa para que se hubieran tomado todas las medidas necesarias para adaptar y asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a cualquier tipo de entorno, de servicios, de productos, de información y de comunicación. Pero no, lamentablemente el tiempo ha pasado y ni este Gobierno, ni tampoco el Gobierno central, ni muchos gobiernos locales lo han conseguido cumplir. Y aquí me van a permitir ustedes que yo haga una pregunta retórica. Si hacemos leyes y luego no las cumplimos, ¿deberíamos también ser sancionados los poderes públicos como todos aquellos ciudadanos que incumplen la normativa vigente? Yo creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y, como digo, debería mostrar todo vergüenza de que se hagan las leyes pero luego no se cumplan. Si nos limitamos ya dentro del marco normativo de nuestra comunidad autónoma, nuestro Estatuto de Autonomía, Andalucía, recoge como uno de los principios rectores de las políticas públicas precisamente la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Yo me pregunto, uno de los principios rectores, y agradezco que esté aquí la señora consejera, me faltaría también que estuviera también la consejera de Igualdad. Porque aquí tengo que recordar que en el acuerdo de 10 de mayo del 2011, en donde el Consejo de Gobierno aprobó el segundo Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía del año 2011 al año 2013, no, señoría, no se ha vuelto a llevar a cabo ningún otro plan que sirva precisamente para evaluar ese seguimiento. Y debería de ser, sin duda, señora consejera, y le ruego se lo traslade a su compañera, la consejera de Igualdad, en el marco precisamente de esos planes donde se concretara y fuéramos capaces de subsanar las necesidades y las demandas de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y nos vamos a la última ley, una ley que se ha aprobado recientemente en esta Cámara, que es la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En esta ley se establece que la discapacidad en ningún caso sería ni excusa ni motivo para denegar el acceso a una persona a los servicios de salud y de atención a la salud. Y yo diría aquí, señora consejera, que tanto como denegar no, pero desde luego facilitar el servicio tampoco. Y ya por concluir, como yo decía, y he hecho un relato de toda la normativa, de toda la prolífera normativa, la ingente normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad dentro de la salud, yo creo que en soporte papel podríamos decir que todo controlado, pero en aplicación práctica yo diría que por desgracia, bastantes carencias. A modo de ejemplo, ya he dicho el Hospital de Poniente, de Almería, o por ejemplo aquí en Sevilla también tenemos el Virgen de Rocío. Con esta proposición no de ley tenemos en el implemento un objetivo claro, y un objetivo es que es subsanarla, y yo creo que es subsanarla de forma cabal, y de ahí el relato que se hace en el petitum de la proposición no de ley, estableciendo unos plazos para elaborar un registro de los centros hospitalarios que no cuente con sistema adaptado. En segundo lugar, elaborar un informe con las condiciones básicas de accesibilidad y luego ejecutarlo. Señorías, creo que es algo tan sencillo, tan básico como que aquello que regulamos en las leyes que se cumpla, para que ese anhelo, que es realmente la plena inclusión, sea no solo una realidad real, sino no una realidad real y no una realidad de papel, que es lo único que hasta ahora estas personas cuentan con ello. Mucha normativa, pero poca eficacia práctica. Señorías, yo creo que está en nuestra mano darle virtualidad y darle realidad a esa normativa y hacer esa realidad real y no de papel.